Discípulos a todas las naciones. Lección 2. Desarrollo de la Iglesia Nacional. Introducción. Un patrón infinitamente reproducible. Un ciclo de vida. A lo largo del primer siglo y los siglos subsecuentes, el crecimiento y la expansión de la Iglesia se han caracterizado por el desarrollo de movimientos de iglesias nacionales autóctonas dentro de culturas y países. Dichos movimientos de multiplicación se describen por lo que se puede reproducir de manera infinita algo muy parecido a un ciclo de vida. En la primera lección establecimos etapas de cómo estos movimientos pueden ser posibles y alcanzables en nuestras congregaciones, y en la segunda lección el énfasis será el desarrollo de la Iglesia Nacional. A continuación se mostrarán de forma paralela las etapas del desarrollo de la Iglesia, analizadas desde la perspectiva personal, la Iglesia local y el movimiento eclesial nacional, mostrando un paralelismo entre el desarrollo de un ciclo de vida con el progreso de una iglesia que hace discípulos y que trasciende las fronteras locales. Cada una de las etapas tiene metas claras y definidas. Es necesario observar detenidamente cada aspecto en relación al desarrollo de las personas, de la iglesia y del movimiento eclesial en cada una de las etapas, ya que solamente así podremos enfatizar y lograr comprender la dinámica de la Iglesia Nacional. A continuación, se detallan cada etapa de manera paralela. En 3 diferentes recuadros se analiza el desarrollo de las personas, número 2, el desarrollo de la Iglesia y número 3, el desarrollo del movimiento eclesial. En la primera etapa, en cuanto al desarrollo de las personas, es de pecador a santo, de santo a discípulo obediente de Jesucristo. En la misma primera etapa, en el desarrollo de la iglesia, será entonces buscar la meta de la primera etapa, que es desarrollar discípulos responsables que reproduzcan discípulos para llegar a ser una congregación local. Y en esa primera etapa, en cuanto al desarrollo del movimiento eclesial, al igual que un niño, la iglesia nace por medio del Espíritu y crece en el camino del Señor. Segunda etapa. En el desarrollo de las personas, la persona ya ahora convertida irá de discípulo obediente a miembro contribuyente del cuerpo de Cristo. En la segunda etapa será entonces el desarrollo de la iglesia. La meta de la segunda etapa es desarrollar líderes responsables que reproduzcan otros líderes para edificar y equipar a la congregación. En el desarrollo del movimiento eclesial de la segunda etapa se va a perseguir que, al igual que un adolescente, la iglesia recibe alimento y madura en unidad y amor. La tercera etapa, en el desarrollo de las personas o de los discípulos, irá de líder que se reproduce a crecimiento y expansión de la iglesia, y de expansión de la iglesia a multiplicación de iglesias y de allí un movimiento nacional. En esa tercera etapa, la meta de la segunda parte, que es el desarrollo de la iglesia, la meta será desarrollar congregaciones responsables que reproduzcan otras congregaciones para llegar a ser un movimiento nacional. En cuanto al desarrollo de la iglesia o del movimiento eclesial, la tercera etapa, al igual que un joven, la iglesia es fructífera, se multiplica y da a luz otras iglesias. Y en la cuarta etapa, en cuanto al desarrollo de las personas, irá de la multiplicación de iglesias a la participación transcultural, de la participación transcultural a enviar misioneros. En esa misma cuarta etapa, en el desarrollo de la iglesia, veremos entonces que la meta de esta etapa es desarrollar movimientos nacionales responsables que envíen misioneros y reproduzcan otros movimientos nacionales
para llegar a ser un movimiento internacional. Y en cuanto al desarrollo del movimiento eclesial de esta cuarta etapa, al igual que un adulto, la Iglesia da apoyo y envía obreros para que lleven el Evangelio a regiones que todavía no han sido alcanzadas por el Evangelio. Una vez abordadas las etapas y suficientemente discutidas, nos interesa exponer cada una de ellas de manera separada, es decir, etapa 1, iniciar, etapa 2, alimentar, etapa 3, expandir, etapa 4, enviar y finalmente las conclusiones de cada una de las etapas. Las estrategias de aprendizaje de esta lección son, primero, reconocer cómo se desarrolla de manera estratégica una iglesia a nivel nacional. Segundo, reconocer las 4 etapas del desarrollo de movimientos reproducibles y finalmente puede hacer uso de las pautas para aplicar esas etapas a su vida ministerial. Etapa 1. Iniciar. En esta primera etapa, la meta primaria es la de hacer discípulos responsables, que se reproduzcan o multipliquen de manera eficaz. Esta tarea tiene 2 aspectos muy claros que a continuación se describen. El primero, comunicar el Evangelio a los perdidos, es decir, que se debe buscar, encontrar y ganar a los perdidos. Se deben encontrar maneras efectivas de hacer llegar el Evangelio a las personas. Aquí encontramos las 3 P del evangelismo, porque se necesita presencia, proclamación y persuasión. La segunda etapa, es necesario establecer la iglesia. Al igual que a un recién nacido, al proceso de nacimiento le debe seguir el proceso de vinculación afectiva. Por lo tanto, en obediencia al mandamiento de Cristo, al arrepentimiento y a la fe, les debe seguir una confesión pública en las aguas del bautismo y el recibimiento del Espíritu Santo prometido, tal y como sucedió el día de Pentecostés. De una manera muy puntual, la primera etapa consiste en evangelizar, ganando a los perdidos para Cristo y establecer iglesias. Los nuevos conversos deben identificarse abiertamente con la familia de Dios y ser cálidamente recibidos por la iglesia. Aunque es válido y permitido la transferencia de miembros creyentes de una iglesia a otra, debe quedar claro que eso no es evangelismo. Una vez explicada la primera etapa y reconocer la importancia de evangelizar y llevar a cabo el mandato de Mateo 28, 19 y 20, conocido por muchos cristianos y teólogos como la Gran Comisión, corresponde entonces enseñar, formar y brindar las herramientas básicas para que el discípulo sea capacitado a través de una buena nutrición espiritual. Etapa 2. Alimentar. En esta segunda etapa, es menester mencionar que la meta primordial es la de hacer líderes responsables que se reproduzcan, por lo que se consideran en la misma 2 aspectos importantes que a continuación se detallan en el siguiente cuadro. Primero, el desarrollo de un carácter piadoso. La iglesia se constituye en el hogar donde se le dará forma al carácter del discípulo a semejanza de Cristo. Y segundo, el otro aspecto de esta etapa es capacitar líderes. Al igual que con un adolescente en proceso de maduración, el proceso de ser modelo debe complementarse con el proceso de ser mentor. El desafío es transformar a personas que solamente reciben a que sean personas que den. Fortalecemos la iglesia estableciendo la sana doctrina y capacitando líderes. Si la fe cristiana ha de llegar a ser verdaderamente una parte de la cultura, debe tener a los padres como sus modelos y los hijos deben apropiarse de ella. Debe ser una iglesia multigeneracional, ya que la iglesia es en realidad una gran familia o parentela. El fortalecimiento de la vida familiar es fundamental para cultivar una vida saludable en la congregación. Sin duda alguna, la tarea de alimentar es una de las etapas fundamentales
en la formación de discípulos y líderes, por lo que la misma debe ser llevada a cabo con diligencia y responsabilidad por parte de los que realizan dicha tarea. No podemos darnos el lujo de hacerlo a medias, ya que el desafío es ir y que den a otros lo que han recibido. En esta tercera etapa se expone sobre el trabajo que ahora llevarán a cabo los líderes o discípulos que han sido alimentados para compartir con otros y expandirse. Etapa 3. Expandir. La meta en esta tercera etapa es hacer congregaciones responsables que se reproduzcan y multipliquen en iglesias culturalmente apropiadas que juntas lleguen a ser el movimiento eclesial a nivel regional o nacional. De igual manera, esta etapa tiene dos aspectos fundamentales que a continuación exponemos. Primero, requiere liberar a la iglesia para que ésta logre su autoexpresión y autonomía. Una iglesia debe encontrar la manera de encajar en su ambiente para que no parezca extranjera y con ello que no levante barreras innecesarias para la comprensión y la aceptación del Evangelio. Segundo, además es necesaria la multiplicación en un movimiento regional o nacional por medio de la evangelización de su Jerusalén y multiplicar las iglesias en su Judea. El crecimiento expansivo por medio de ganar a los perdidos en su propia cultura requiere que la iglesia participe en un evangelismo continuo que sea tanto sensible como flexible. Multiplicamos congregaciones dentro de una misma región o nación, estructurando las iglesias a favor de la autoexpresión y la autonomía, además evangelizando por medio de la autopropagación y la independencia económica, es decir, mencionar que la iglesia debe estar estructurada de tal modo que promueva el ministerio contextualizado. Por lo tanto, el gobierno, la organización y la administración de la iglesia deben mantenerse simples, flexibles y prácticos, empoderando a la iglesia para que ésta lleve a cabo su ministerio en su comunidad y cultura. Finalmente, hemos de tratar una cuarta etapa que se relaciona con la acción de la iglesia. Dicho de otra manera, de la expansión a la acción. La tarea de enviar permite la reproducción de otros discípulos en diferentes lugares. Etapa 4. Enviar. La meta de la cuarta etapa es hacer iglesias nacionales responsables que se reproduzcan. Envíen misioneros y hagan discípulos a todas las naciones en cumplimiento del mandato de Cristo. Los dos aspectos importantes a considerar en esta etapa se detallan a continuación. Primero, se requiere alcanzar a grupos culturalmente cercanos. La Iglesia Nacional captará la visión y comenzará a enviar y apoyar misioneros a grupos culturalmente diversos dentro de su propia región y país. Segundo, esta etapa también pide alcanzar a grupos culturalmente distantes en otros países y es similar a un adulto mayor que prevé llegar a ser abuelo. Una de las formas de ampliar la iglesia y hacer avanzar el reino es enviando y apoyando misioneros que nos permita construir un puente hacia otros pueblos. Muchas iglesias nacionales tienen un punto flaco cuando se trata de desarrollar esfuerzos misioneros locales entre los samaritanos que son culturalmente distintos, pero que se encuentran geográficamente cerca. Enviar y apoyar misioneros en otra nación es un gran desafío, especialmente cuando se trabaja entre grupos no alcanzados. El llamado del Señor de hacer discípulos a todas las naciones requiere una manera de hacer las cosas que implica una reproducción infinita. Cada etapa en el cielo tiene la meta de reproducir lo que puede reproducirse de manera infinita. Al usar la rueda, se pueden identificar la etapa de desarrollo de la iglesia local, regional o nacional. Muchas iglesias y movimientos están estancados en la primera y segunda etapa, y es necesario avanzar
para lograr que nuestro movimiento sea infinitamente reproducible. Conclusión. El desarrollo de una iglesia nacional requiere de trabajo en equipo, pero también es importante considerar las etapas tales como iniciar, alimentar, expandir y enviar. En la primera etapa, la meta primaria es la de hacer discípulos responsables, que estos discípulos se reproduzcan o multipliquen de manera eficaz. En la segunda etapa de alimentar, la meta primordial es la de hacer líderes responsables que se reproduzcan, mientras que en la tercera etapa, la meta es hacer congregaciones responsables que se reproduzcan y multipliquen en iglesias culturalmente apropiadas, que juntas lleguen a ser un movimiento eclesial a nivel regional o nacional. Y finalmente, en la cuarta etapa, la meta es hacer iglesias nacionales responsables que se reproduzcan, que envíen misioneros y hagan discípulos a todas las naciones en cumplimiento del mandato de Cristo. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual.